Con un toque de silencio para dormir y un toque de Diana para despertar, así vivieron varios extranjeros aquí en este lugar. Nos encontramos en Fusagasugá, municipio muy cerca a la ciudad de Bogotá, aproximadamente 88 kilómetros. La historia que encierra este lugar es bastante curiosa y para algunos muy trágica, pues en Fusagasugá se vivió uno de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, se vivió aquí en Colombia, y tal vez muchos de ustedes no conocían esta historia y tampoco llegar a imaginarnos que un campo de concentración estaba muy cerca a nosotros. Como muchos de ustedes saben, vamos a hacer una ruta. Este es nuestro primer video de la ruta, donde vamos a contarles historias olvidadas y quiero contarlas aquí en este canal. Empezamos nuestra ruta por Fusagasugá, nuestra primer parada, arrancamos desde Bogotá y aquí está la historia del campo de concentración. Muchos me van a decir, oye, ¿por qué no le dices por el nombre? ¿Por qué no nombras a este movimiento? Esas palabras no las podemos decir acá en el canal, o si no el video automáticamente se desmonetiza, entonces lo vamos a llamar la guerra alemana, los alemanes, y ustedes ya van a entender a lo que me refiero. Cuando hablamos de Segunda Guerra Mundial, nosotros no pensamos que algo de eso sucedió en Colombia y que tal vez nosotros vivimos nuestra propia guerra. Nos vamos a remontar, antes de contarles la historia, nos remontamos a la época de la violencia, la que siempre les hablo, entre 1945. Por aquí arribita les voy a dejar el video tan popular que yo creo que esa época es clave en la historia mundial, pues todas las cosas de violencia se vivieron en esos años, en los años 1940, 1950. Y aquí en Colombia, justo en el momento en que crearon el campo, estábamos viviendo la época de la violencia, y aquí en Fusagasugá estaban privando de la libertad a extranjeros de los países del eje, que son Alemania, Italia y Japón. Residentes que tal vez en un momento, en un pasado, que escaparon de la guerra alemana, de la Segunda Guerra Mundial, y llegaron a Colombia tal vez a tener una vida tranquila, pero lo que les esperaba aquí en el país y en Fusagasugá fue igual a lo que pudieron vivir en sus propios países. Así que no hablamos más, ya les conté el contexto, vamos a conocer este lugar. En este momento nos vamos dirigiendo hacia la calle Octava, número 1676, donde quedaba ubicado el campo de concentración. Para los que siempre me ven sin cinturón en la camioneta, miren que sí lo llevo puesto. Acá lo tengo, solamente que yo siempre me lo pongo debajo del brazo porque me queda más fácil hablarles y moverme mientras les voy grabando. Entonces yo sé que ustedes siempre me están diciendo, oiga, y el cinturón siempre está aquí debajo de mi brazo, para que sepan, y ahí se los aprovecho para aclararlo. Hablar de campo de concentración tal vez nos remonta a una época de tortura, crueldad, maltrato, pero de antemano les digo que aquí no se vivió nada de eso. De hecho, era un hotel de lujo. Así que empecemos realmente con la historia. ¿Por qué se inició el campo de concentración? Resulta que en 1943 unos submarinos alemanes hundieron 3 embarcaciones colombianas, embarcaciones militares, y esto a Colombia lo ofendió muchísimo. En ese momento se estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial y Colombia estaba en una posición neutral. Decía, no me meto con ustedes y ustedes no se meten conmigo, hasta ese momento, cuando los alemanes hundieron las embarcaciones. Justo Colombia, pues en la época de la Segunda Guerra Mundial, estaba aliada con Estados Unidos, no estaban con la ideología alemana. Entonces, pues esto también alertó a Estados Unidos e hicieron un acuerdo: capturar a todos los ciudadanos pertenecientes a los países del eje, recluirlos en un lugar, privarlos de su libertad y hacerles pagar económicamente las pérdidas que habían sufrido con el hundimiento de las embarcaciones.
En principios de los años 1940 en este lugar funcionaba totalmente un hotel muy lujoso llamado Hotel Sabaneta. Ese lugar era concurrido por la élite bogotana, por los extranjeros y por supuesto extranjeros de los países del eje como alemanes, japoneses, italianos. Aquí se reunían, era como un club social donde solo las personas de clase alta tenían acceso, pero cuando yo estaba investigando la historia, dije, ¿por qué en este lugar, si era de ricos, por qué resultó siendo un campo de concentración? ¿Por qué aquí? Nosotros quisimos venir a un mirador a seguirles contando la historia porque es increíble llegar hasta estos lugares, estos pueblos y saber que en esos lugares, en esta ciudad tan linda que les estoy mostrando, pasaron tantas cosas que tal vez seguro ni siquiera nosotros no lo imaginábamos, sino hasta que empezamos a investigar y empezamos con todo este proyecto, no teníamos ni idea que esto pasaba o que pasó en Fusagasugá. Estamos en el mirador Montserrat vía Pasca, fueron las indicaciones que nos dieron y llegamos hasta este lugar. Nos pareció muy bonito, miren, con las sombrillitas, y ahí estamos. Ahí están mis asistentes de grabación y está con esta vista espectacular. La Policía Nacional dio la orden de capturar a las personas extranjeras que llegaran hasta este hotel. Era muy sencillo, simplemente era esperar a que llegaran. Una vez estaban en el Hotel Sabaneta, les decían, no puede salir, usted queda capturado, ustedes nos van a pagar los daños que nos hicieron y sus familias pues también van a pagar una mensualidad. No solamente ellos iban a privarse de la libertad en el hotel, sino que también tenían que pagar la estadía en este lugar. Los familiares de estas personas trabajaban para costear el diario vivir, se trasladaron a vivir a los alrededores de Fusagasugá. Se les prohibieron visitas, solamente iban los jueves y los sábados de los familiares, 1 o 2 horas, era muy rápido. No tenían cámaras, radio, nada que los comunicara con el mundo exterior, estaban totalmente privados de cualquier cosa. El hotel, como era tan lujoso, ellos podían hacer uso de las instalaciones bajo el régimen, bajo las órdenes militares de Colombia. Tenían horarios, días de esparcimiento, actividades. Adentro tenían como también una vida de lujo, podríamos llamarlo. Lo que les dije, no tenían torturas, no los castigaban, no los tenían en celdas, eran totalmente libres por habitaciones, pero pues no veían a sus familiares, no trabajaban, pasaban bastantes ratos de aburrimiento. No porque sea lujoso uno se va a divertir estando encerrado 24 horas, 7 días a la semana en el mismo lugar durante más de un año. La privación de la libertad duró desde marzo de 1944 hasta mediados del año 1995, realmente fue un año. Desde ese momento los dejaron en libertad cuando ya no tenían cómo sostenerse, cuando las familias entraron en quiebra, ya no podían más ayudar monetariamente a los hombres que estaban dentro del hotel. Y pues ese fue el límite para sacarlos a la libertad. Y como dice el dicho, la cárcel, aunque sea de oro, sigue siendo cárcel. En 1973 se terminó de derrumbar este lugar. Con el tiempo, luego de su abandono, en 1946 empezaron a caerse las paredes, los techos, hasta que en este año del 73 fue derrumbado. Esto es lo último que quedó de la torre donde controlaban a los presos. Está abierta, pero realmente no hay nada, miren. Yo creo que cerraron, pusieron esa plancha ahí, ¿se llama eso?
Yo creo, Nunca hoy día como bodega. yo creo que pusieron esa plancha ahí y pues hoy en día lo utilizan como bodega. El único acceso Pero que hay es esa escalera. ¿ese es el único acceso? Sí. Miren, el único acceso es esa escalera, pero pues no hay manera de montarnos allá. La estructura es original, le hacen mantenimiento y pues digamos que las mismas personas del municipio no han dejado de derrumbar lo único que queda de la historia. Hoy en día en el Archivo General de la Nación existe un decreto que hablaba de las listas negras. En estas listas negras habían varios nombres de extranjeros, los cuales por sospecha se decían que tenían vínculos con el régimen. Entonces empresas colombianas que tenían esas... Si no se me ve ahí. Entonces empresas colombianas decían de quién sospechaban, las anotaban en esta lista y empezaba la persecución por toda Colombia. Finalmente a estos extranjeros no se les demostró ningún vínculo ni de pensamiento ni de espionaje con el régimen, así que hasta ese momento pues pararon la persecución, quedaron totalmente en quiebra, algunos, muy pocos, se quedaron en Colombia y la mayoría regresó a sus países, pues ya había calmado un poquito el tema de la guerra. Hoy en día funciona una empresa de material de construcción llamada Transportadora de Cementos JG Express, pero lo que ustedes ven hoy no es nada de lo que era el Hotel Sabaneta. Toda esa estructura es completamente nueva. Ya la historia del lugar quedará en la memoria de los colombianos y por supuesto en estos videos recordando esas historias olvidadas. Y hasta aquí esta historia, este video. Si a ustedes les gusta mi trabajo y que les siga trayendo historias interesantes, historias olvidadas, recuerden darle like, comentar, suscribirse y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan una nueva historia, un nuevo lugar o un nuevo video. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, estoy como Pau Pineda Oficial. Por este lugar siempre estoy más conectada con todos ustedes. Y con Fusagasugá de fondo en este mirador tan lindo, me despido de ustedes, les mando un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo video.